voy a hablar en forma general sobre el cambio, pero espero que les mueva el tapete en alguna forma. Voy a empezar. Muy bien, yo me voy a centrar en la parte de cambio y después en cambio personal. Y tengo 15 minutos para hacerlo, así que corre tiempo. Miren, si hablamos, por ejemplo, del cambio de una oruga, este cambio de la oruga no solo es un cambio, esto es una verdadera transformación, porque la oruga cambia completamente de ser una oruga a una mariposa, de un ser que se arrastra a un ser que vuela. Así que tratemos de sentir que no todos los cambios son transformaciones, pero sí todas las transformaciones implican cambios. Entonces, aquí tenemos una imagen del cambio de una oruga. Ahora, muy bien, voy a pasar a hacerles a ustedes esta pregunta y ojalá que contesten todos en el chat y que Otón me pueda decir quiénes contestaron. La pregunta para ustedes es, voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes sienten, qué opinan respecto a que la gente, la pregunta es, ¿la gente se resiste al cambio? ¿Sí o no? Contesten, por favor, en el chat. ¿Cuál es su opinión respecto a esa aseveración de que, o duda que tenemos, si la gente realmente se resiste al cambio? ¿Sí o no? Apabullante, sí, Angelito. Ok, magnífico, excelente. Pues miren, queridos amigos, no es una pregunta tramposa, pero aquí les tengo la sorpresa. Descubrimiento, bueno, primero en primera instancia de nuestro socio norteamericano y obviamente nosotros lo hemos descubierto durante 30 años de nuestra vida de consultoría. Miren ustedes, la respuesta categórica es no. La gente no se resiste al cambio. La gente se resiste a ser cambiada. Y lo explico. La gente se resiste a ser cambiada. ¿Qué quiere decir eso? La gente se resiste a no ser tomada en cuenta, a que se le imponga, a no hacerla partícipe en el cambio que se busca en una organización, a no tomar su punto de vista. Ojo, estoy asumiendo que me estoy dirigiendo a líderes. Yo asumo que todos ustedes son líderes y son líderes de empresa. Entonces el mensaje va para ustedes. Yo tengo la edad de 78 años, me siento de 40 y creo que como líder en el campo en el que yo me desarrollo, pues el líder tiene la responsabilidad de influir en el medio que se relaciona. Entonces, vamos a ver cómo es el cambio hoy en día. Y después voy a concluir por qué la gente se resiste al cambio y cuáles son las premisas fundamentales por las cuales se opone al cambio. Pero miren ustedes, el cambio de hoy en día, y más con la pandemia, y antes de la pandemia, tiene todos los atributos del mundo. Hoy el cambio es más turbulento, es más impredecible, es discontinuo. Heráclito, hace 2000 años, tuvo la genialidad de decir que lo único que permanecía, que lo único permanente era el cambio. Pero ¿saben cuál fue la genialidad de nuestro socio norteamericano? Dijo, sí, y nada más que Heráclito no se había dado cuenta que el cambio en sí mismo ha cambiado. El cambio de hoy en día es disruptivo, es discontinuo, es turbulento, es acelerado, etcétera, todos los atributos que ustedes le puedan poner. Ahora, algunos comentarios sobre el cambio, bueno, nada más para ponerle más
carne al asador, pues sí, el cambio de hoy es impredecible. El cambio de hoy, nos enfrentamos a una competencia implacable en todos los campos. La globalización no se cuestiona, estamos en un mundo globalizado. ¿Qué podemos decir de los avances tecnológicos? Nada más recuerden ustedes, hace 25 años nació a fines de la década de los 90 el fax. ¿Quién habla hoy de fax? ¿Quién habla de fax? De mandar un fax. Es una pieza de museo. Hoy en día, vean el avance tecnológico con los teléfonos inteligentes. Si no nos hemos sorprendido de lo que hoy podemos hacer en el teléfono inteligente, ya nuestros nietos y los chicos de 5 años ya creen que nacieron con esa tecnología, pero nosotros hace 30 años y hace 50 años usábamos reglas de cálculo en la universidad. Son piezas de museo. La asociación hoy en día es crítica, fundamental. Tenemos que aprender a colaborar. Tenemos que aprender a asociarnos. Tenemos que a buscar cómo hacer alianzas estratégicas. Y eso no es enchilame otra. Porque para asociarse, mis queridos amigos, hay que asociarse con ciertos valores fundamentales. Y esos valores no son negociables. O se asocia a uno correctamente o simplemente la asociación va a fallar. ¿Qué podemos decir de todos los sistemas? ¿Qué es la definición de un sistema? Conjunto de elementos interconectados para lograr un propósito. ¿Cuántos sistemas integrados tenemos hoy en día en las organizaciones? RPs, SAPs, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiende a eso. Sin duda, y sigue siendo el activo más importante hoy en día, la gente. La gente sigue siendo el ser humano que piensa y es el que es capaz de pensar creativamente. Hoy en día hay que entender las reglas de la innovación. Es muy importante. Todo el mundo tiene una definición de innovación. Ya Otón hablará de esto más en detalle. Para empezar, mis maestros del IPADE hace 15 años, yo les preguntaba a cada uno de los maestros del IPADE que tomé yo el ADIT, y cada maestro del IPADE tenía una definición diferente de innovación. Me volvían loco. Loco. Entonces hay que entender qué es la innovación y la diferencia de otras formas que las platicaré con todo detenimiento, Ton. Bueno, hay que entender cuándo innovar, en dónde innovar, cómo innovar, por qué innovar, qué área del negocio se va a beneficiar más de la innovación. No es enchilame otra la innovación. Y hay muchos que creen que es enchilame otra. Y hay muchos que hemos oído en foros internacionales, en foros de empresarios que dicen, no me vengas con cuentos. Imagínense nada más el nivel de negación que hay respecto al tema, que es el tema hoy en día para evolucionar y para dirigir el cambio en las organizaciones y para agregar valor a los clientes. Muy bien. La conclusión es que hoy en día ya no existen tiempos tranquilos. Estamos viviendo en un mundo brutalmente disruptivo, impredecible, discontinuo, complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, miren, esta frase de Einstein, me voy a quedar para la última lámina porque quiero hacer mucho énfasis, pero no olviden esto. En lugar de poner el mundo, sustitúyanlo por el nombre de su empresa. El mundo no evolucionará del pasado que lo llevó a su estado actual de crisis si continúa utilizando las mismas formas de pensar que creó esta situación. Albert Einstein. Señores, ¿cuál es la palabra clave en esta aseveración? La palabra clave es el verbo pensar. Hoy en día, el ser humano tiene que aprender a pensar creativamente. Tiene que aprender las técnicas del pensamiento divergente y convergente.
tiene que aprender el proceso creativo de solución de problemas para poder innovar.